En junio de 2016, la policía de Huntington descubrió el cuerpo mutilado de un joven empleado detrás de un almacén de Walmart. La sangre se había derramado sobre el suelo de cemento y había empapado cajas de mercancía. El crimen conmocionó incluso a los detectives más experimentados. El origen de este horror radicaba en una relación extramarital. La cadena de hipermercados Walmart en Huntington, un suburbio de Chicago, era considerada una importante fuente de empleo para los jóvenes. La gente venía a trabajar allí después de la escuela, entre clases en la universidad o simplemente para adquirir experiencia y un mínimo de independencia económica. Para 3 jóvenes, Aaron, James y Kevin, la tienda se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Se transformó en un lugar donde sus vidas se entrelazarían en una compleja y peligrosa red. Aaron fue uno de los primeros en unirse al equipo, allá por el invierno de 2015. Era extrovertido y siempre sonreía, ganándose rápidamente a sus compañeros y ayudando constantemente a los recién llegados a adaptarse a los turnos y horarios. Poco después se le unió James, un hombre delgado y reflexivo de voz suave. James rara vez participaba en las conversaciones, intentando pasar desapercibido, pero enseguida notó la franqueza y la amabilidad de Aaron. Con el tiempo, entablaron una relación que trascendió el trabajo. Hablaban de música, veían las mismas series y, después del trabajo, a veces empezaban a quedar en el aparcamiento escuchando la radio del coche. Kevin fue el último en incorporarse al equipo. Necesitaba un trabajo para pagar el alquiler tras un conflicto familiar. Era nuevo, pero se integró rápidamente, ya que Aaron y James lo acogieron en su pequeño grupo. El trío empezó a pasar más tiempo juntos, comidas en la cafetería de la empresa, turnos de noche juntos y alguna que otra escapada de fin de semana al campo. Desde fuera, parecían amigos normales, unidos por la necesidad de trabajar juntos y divertirse tras jornadas agotadoras. Sin embargo, tras la fachada de una amistad común y corriente, se escondía algo más. Con el tiempo, Aaron, James y Kevin forjaron una relación más estrecha. Comenzó con mensajes de texto inocentes que se transformaban en confesiones íntimas por la noche. Los 3 jóvenes empezaron a buscar momentos de soledad, breves conversaciones a escondidas tras almacenes, escapadas de fin de semana a pueblos vecinos. Su vínculo no solo se forjó por su trabajo en común, sino también por la sensación de ser un extraño en su entorno habitual. En un pequeño pueblo estadounidense, cualquier desviación de la norma era recibida con recelo y condena, por lo que tuvieron que ocultar su verdadera relación no solo a sus compañeros de trabajo, sino también a sus familiares. Nadie en Walmart sospechaba la verdadera naturaleza de su amistad. En el trabajo, intentaban mantener las distancias. No se quedaban juntos en el almacén ni se miraban más de lo habitual. Pero todo cambiaba al caer la noche, cuando dejaban atrás las paredes del hipermercado y solo les esperaba la oscuridad de las calles y una sensación de libertad. Allí, el trío podía hablar abiertamente, compartir sus experiencias y hacer planes para el futuro. Los primeros meses de su relación transcurrieron sin grandes sobresaltos. Cada uno de los 3 intentaba mantener un equilibrio entre el trabajo, la vida personal y la necesidad de mantenerse alejados de miradas indiscretas. Pero poco a poco, la creciente tensión interna comenzó a manifestarse en un número cada vez mayor de pequeñas discusiones y malentendidos. Esto se debía al cansancio de llevar una doble vida, a los celos y al miedo a ser descubiertos. James sintió la situación con especial intensidad. Era el más retraído de los 3 y estaba más preocupado por su reputación y futuro que los demás. Cualquier broma imprudente de sus compañeros o que se mencionara su nombre fuera del trabajo le provocaba pánico. Un día, durante el turno de noche, vio a Kevin hablando demasiado con una de las cajeras, Lindsay. Este episodio, aparentemente inocuo, bastó para alimentar la desconfianza en la empresa. James empezó a interrogar a Kevin sobre sus relaciones con otros empleados, insinuando que compartía sus secretos. Kevin, a su vez,
Acusó a James de ser demasiado desconfiado y precavido. Aaron intentó mantener la paz en la empresa, pero poco a poco su paciencia se agotó. Se cansó de intentar constantemente reconciliar a James y Kevin, de tener que convencerlos de que ninguno traicionaría al otro. En cierto momento, Aaron empezó a comunicarse menos con ambos, a quedarse hasta tarde con más frecuencia o a irse temprano. Esto, a su vez, no hizo más que alimentar las sospechas y el resentimiento. Los rumores empezaron a circular discretamente entre los empleados del Walmart. Nadie sabía los detalles, pero alguien notó que los chicos pasaban mucho tiempo juntos, a menudo saliendo del trabajo en grupos de 3 y a veces desapareciendo durante la hora del almuerzo. Se empezó a hablar de la pandilla de otro, y alguien insinuó una relación extraña. Para un pueblo pequeño donde todos se conocían, tales sospechas se propagaron rápidamente, como la pólvora entre la hierba seca. La tensión aumentó considerablemente cuando la gerencia de la tienda empezó a centrarse en la disciplina. El trío fue citado varias veces a reuniones por impuntualidad, incumplimiento de sus obligaciones y movimientos sospechosos entre el almacén y el aparcamiento. Un día, tras un turno de noche, el gerente realizó personalmente una inspección del almacén para asegurarse de que nadie se quedara dentro por motivos personales. Después de este incidente, el ambiente se tornó aún más tenso. Cada uno de los hombres empezó a temer que alguno de ellos cediera ante la presión y revelara la verdadera naturaleza de su relación. Las amenazas externas agravaron los conflictos internos. El vandalismo y los hurtos menores aumentaron en la ciudad, lo que llevó a la gerencia de Walmart a reforzar las medidas de seguridad. Se instalaron cámaras adicionales, se restringió el acceso a los almacenes y se revisaron las pertenencias de los empleados al salir. Para Aaron, James y Kevin, esto generó estrés adicional. Sus reuniones después del turno se volvieron menos frecuentes y más cortas, y prácticamente se eliminó su privacidad. Con el tiempo, las pequeñas discusiones se convirtieron en enfrentamientos en toda regla. James acusó a Kevin de coquetear con otras empleadas y de no importarle su secreto compartido. Kevin le respondió bruscamente que estaba harto de vivir con miedo constante y de esconderse de todos. Aaron intentó mantenerlos unidos, pero él mismo se sentía cada vez más aislado. Llegó un punto en que la relación entre los tres se tensó tanto que las veladas juntos casi desaparecieron. Cada uno de ellos empezó a sentir que la situación había llegado a un punto muerto. Sin embargo, ninguno de los dos chicos imaginó hasta dónde llegaría la cadena de acusaciones y sospechas mutuas. Un secreto que hasta hacía poco parecía seguro se convirtió en una amenaza, y la confianza fue reemplazada por el miedo a la traición. En estas circunstancias, cualquier palabra imprudente, cualquier mirada o encuentro fortuito podría ser la gota que colmó el vaso para cada uno de los implicados en la tragedia que pronto se desataría. Con la llegada de la primavera, el ambiente en el Walmart y entre los tres jóvenes se volvió aún más tenso. Fuera del trabajo, prácticamente dejaron de comunicarse. Las reuniones se redujeron a conversaciones ocasionales, por mensajería instantánea y breves intercambios con insinuaciones de descontento. Cada uno intentaba mantener la compostura y ocultar su ansiedad, pero en realidad los tres estaban al límite. El punto de inflexión llegó la noche del sábado 11 de junio de 2016. Ese día, James, Aaron y Kevin volvieron a trabajar en el mismo turno. La jornada laboral había sido especialmente complicada. Una entrega importante, la estricta supervisión del gerente y otro rumor más sobre sus vidas personales. Al final del turno, la tensión se hacía notar en cada uno de ellos. Tras el cierre de la tienda, Aaron se quedó en el almacén haciendo inventario. James se le acercó para hablar en privado. La conversación fue acalorada y tensa. James acusó a Aaron de indiferencia y, en su opinión, de distanciarse deliberadamente. En un momento dado, la discusión se intensificó. Casi nadie trabajaba en el almacén y, debido a la hora, la mayoría de los empleados ya se habían marchado. Kevin, que había ido al trastero a buscar sus cosas, oyó la conversación. Intentó intervenir y calmar los ánimos, pero la discusión pronto se convirtió en una pelea. Al principio, la discusión fue verbal, acusaciones mutuas, acusaciones de traición,
quejas sobre las dificultades de la convivencia y la imposibilidad de seguir adelante con la misma actitud. Pero las emociones se desbordaron demasiado rápido. Kevin fue el primero en gritar, acusándolos a ambos de ser egoístas y de hacerle la vida imposible. Aaron intentó razonar con Kevin, pero este agarró un objeto pesado de metal del trastero, una vieja tubería que había sobrado de una reparación de la calefacción. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos. En un arrebato de ira, Kevin le propinó a James varios golpes contundentes en la cabeza, haciéndolo caer al suelo. Aaron corrió hacia James, conmocionado, intentando reanimarlo, pero ya estaba inconsciente. Kevin, respirando con dificultad, sujetaba la tubería. Inclinándose sobre el cuerpo, Aaron no sabía qué hacer, llamar a la policía o intentar encubrir lo sucedido. Kevin lo miró en silencio y con aparente indiferencia salió del almacén, arrojando la tubería al suelo de cemento. Casi inmediatamente después del incidente, se oyeron pasos en el almacén. Un empleado se había quedado un rato y decidió comprobar por qué las luces seguían encendidas. Al ver a James inmóvil y a Aaron cubierto de sangre, llamó a la policía. Una patrulla llegó minutos después. El propio agente describiría más tarde la escena en su informe. La sangre goteaba por el suelo, había manchas en las cajas y las paredes. El cuerpo yacía en una posición antinatural y el equipo de trabajo estaba esparcido por todas partes. Los sospechosos estaban en el lugar. Uno de ellos se encontraba en estado de shock. La policía acordonó inmediatamente la zona y solicitó la intervención de los forenses. Aaron y Kevin fueron detenidos en el lugar de los hechos. Durante el interrogatorio inicial, ambos se encontraban en estado de shock y daban respuestas confusas. A la mañana siguiente, quedó claro que lo sucedido no había sido ni un accidente ni una disputa doméstica, sino un asesinato provocado por una prolongada tensión interna. La noticia del crimen se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los titulares de la prensa local informaron del espantoso asesinato en Walmart y los empleados comentaban la tragedia entre ellos, tratando de comprender cómo jóvenes aparentemente tan normales se habían visto involucrados en un crimen tan brutal. Desde el principio, la investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál fue la verdadera causa de tal estallido de agresión y podría haberse evitado? Inmediatamente después de su arresto, Aaron y Kevin fueron llevados a centros de detención separados. Ambos se encontraban en un estado de grave angustia psicológica. Kevin no hablaba con nadie. Aaron estaba deprimido y silencioso. En las primeras horas posteriores a la tragedia, los investigadores no lograron obtener declaraciones coherentes de ellos. Los hombres estaban confundidos sobre los detalles. A menudo guardaban silencio, se retraían o, simplemente, se negaban a hablar. La investigación comenzó con un examen minucioso de la escena del crimen. Los expertos forenses documentaron meticulosamente todo lo que pudiera ser relevante: la posición del cuerpo de James, rastros de sangre, huellas de zapatos y objetos de trabajo dispersos. Se encontraron las huellas dactilares de Kevin en la tubería utilizada para infligir el golpe fatal. Se hallaron manchas de sangre en la ropa de ambos detenidos. Al día siguiente, los padres del fallecido y los familiares de los detenidos llegaron a la comisaría. El incidente conmocionó a la ciudad de Huntington. Nadie podía creer que un conflicto así se hubiera ocultado entre el personal de Walmart. La gerencia de la tienda inició una investigación interna. Entrevistaron a todos los empleados y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar el comportamiento de los jóvenes en los últimos días. Los empleados comentaron que la relación entre James, Aaron y Kevin era extraña. Muchos señalaron que los tres solían pasar tiempo juntos, eran reservados y a veces discutían en el trabajo. Una cajera recordó haber oído una fuerte discusión en el estacionamiento unos días antes de la tragedia, pero le restó importancia. La gerencia confirmó que los tres habían sido citados recientemente a una audiencia disciplinaria. Durante la investigación, la policía estableció una cronología precisa de los hechos ocurridos el día del asesinato. Se determinó que, tras el enfrentamiento en el almacén, Kevin salió del local y permaneció afuera durante varios minutos, donde fue captado por las cámaras de vigilancia. Aaron se quedó adentro e intentó auxiliar a James. Parte de lo sucedido en el almacén
quedó registrado por una cámara interna instalada en la pared opuesta. La grabación se convirtió posteriormente en una prueba clave durante la investigación y el juicio. Los interrogatorios se prolongaron durante varios días. Al principio, Kevin se negó a responder preguntas, alegando una grave angustia emocional. Solo al tercer día reveló que no tenía intención de matar a nadie, sino que una discusión y el cansancio acumulado lo habían enloquecido. Afirmó haber actuado inconscientemente, como si se observara a sí mismo desde fuera. Kevin admitió sentirse amenazado por la exposición pública y temer que su relación se hiciera pública. Este fue uno de los principales motivos del crimen. Durante el interrogatorio, Aaron detalló lo que había estado sucediendo en el equipo en los últimos meses: conflictos constantes, celos mutuos, miedo a ser despedidos o ridiculizados. Explicó que todos vivían bajo mucha tensión, desconfiaban unos de otros y cualquier cosa podía desencadenar una pelea. Aaron declaró que intentó separar a Kevin y James en el momento del asesinato, pero que fue demasiado tarde. Los investigadores revisaron minuciosamente su testimonio. Tanto las grabaciones de seguridad como los restos de su ropa confirmaron que Aaron no había agredido, sino que había intentado ayudar. La policía también interrogó a otros empleados de la tienda. Algunos señalaron que el ambiente entre el personal se había deteriorado considerablemente en las últimas semanas. Recordaron que los empleados se habían vuelto cada vez más retraídos, tensos y que discutían frecuentemente entre ellos. Uno de los empleados del almacén mencionó que el día anterior a la tragedia, Kevin había estado particularmente irritado y dijo que no podía soportarlo más. Uno de los cargadores declaró haber visto a Aaron hablando por teléfono durante un largo rato después del trabajo, con semblante triste e incluso llorando. Estos detalles ayudaron a la investigación a comprender mejor la dinámica interna de los implicados en la tragedia. La investigación duró varias semanas. Durante este tiempo, la policía recabó declaraciones de testigos, datos de videovigilancia, pruebas forenses e informes médicos sobre la naturaleza de las lesiones. Un examen forense confirmó que James falleció instantáneamente, a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico grave. Tras la investigación, Kevin fue acusado de homicidio doloso en un arrebato pasional. Aaron, por su parte, solo fue acusado inicialmente de encubrir los detalles del crimen. Una vez concluida la investigación, las pruebas del caso fueron presentadas ante el tribunal. El juicio por el asesinato en Walmart comenzó 4 meses después de la tragedia. Las audiencias se llevaron a cabo en el Tribunal de Circuito del Condado de Cabot, atrayendo la atención no solo de los residentes locales, sino también de los empleados de toda la cadena Walmart. Los familiares de James, así como representantes de las familias de Kevin y Aaron, estuvieron presentes en la sala del tribunal. Los compañeros de trabajo de la víctima, el personal de seguridad de la tienda, los investigadores y los expertos forenses fueron llamados a declarar. La fiscalía fundamentó su caso en las pruebas recabadas, grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios de testigos, análisis forense del arma homicida e informe médico. La prueba clave fue el vídeo de la cámara de seguridad del almacén que captó momentos fundamentales del enfrentamiento, incluido el instante en que se profirieron los golpes. Los peritos confirmaron que los golpes se asestaron con gran fuerza y que la muerte fue prácticamente instantánea. Kevin admitió parcialmente su culpabilidad durante el juicio, reiterando que no tenía intención de matar a James, sino que actuó bajo la influencia de fuertes emociones, miedo y presión. Su defensa insistió en que el crimen se cometió en un arrebato pasional, provocado por un conflicto prolongado y un ambiente estresante. Para fundamentar sus alegaciones, los abogados presentaron información sobre el estado psicoemocional del acusado, testimonios de compañeros de trabajo y referencias de su lugar de trabajo. Aaron también fue citado a declarar como testigo y acusado de encubrir detalles de un delito. En su testimonio, detalló cómo se desarrolló el conflicto, el ambiente psicológico dentro del equipo y las emociones que experimentaron todos los involucrados. Aaron admitió que quedó en estado de shock tras el incidente y que no llamó inmediatamente a la policía, pero insistió en que no participó en la violencia
e intentó auxiliar a la persona fallecida. Durante el juicio, se escucharon numerosos testimonios de compañeros de trabajo y familiares. Muchos afirmaron desconocer la verdadera naturaleza de la relación entre los tres jóvenes, pero todos notaron un cambio en su comportamiento en las semanas previas al crimen. La gerencia de la tienda confirmó que se habían tomado medidas disciplinarias y se habían realizado esfuerzos para mejorar el ambiente laboral, pero nadie había percibido indicios de una amenaza grave. Un examen psicológico confirmó que Kevin se encontraba en un estado emocional grave, experimentando intensos sentimientos de miedo, alienación y aislamiento social. El tribunal tuvo en cuenta las conclusiones de los peritos, pero también señaló que las razones de su extrema agresividad no eran suficientes para exonerarlo completamente de responsabilidad. Tras el juicio, el tribunal declaró a Kevin culpable de homicidio involuntario y lo condenó a una larga pena de prisión con rehabilitación psicológica obligatoria. Aaron recibió una condena condicional por intentar ocultar las circunstancias del crimen y fue puesto en libertad bajo palabra. La tragedia tuvo un profundo impacto en la comunidad local. La tensión persistió entre los empleados de Walmart y muchos optaron por renunciar. La gerencia de la cadena reforzó las medidas internas de prevención de conflictos e implementó capacitación adicional en psicología y apoyo al empleado. Para los familiares de James, la tragedia representó una pérdida irreparable y la familia presentó una demanda civil contra la empresa, acusando a la gerencia de supervisión inadecuada de la situación laboral. El caso puso de relieve los problemas de los conflictos ocultos en el ámbito laboral, así como la cuestión del aislamiento social y la presión psicológica en las pequeñas comunidades. Los medios de comunicación locales publicaron información sobre la prevención del acoso laboral y la importancia de la intervención y el apoyo oportunos a los empleados que atraviesan situaciones difíciles. El juicio concluyó tras un mes y medio, y después de unas semanas más, la conmoción en torno a la tragedia se fue atenuando. Para todos los participantes y testigos, el caso siguió siendo un doloroso recordatorio de lo frágil que puede ser la línea que separa la vida cotidiana de una catástrofe capaz de destruir no solo la vida de las personas, sino también el ambiente de toda una comunidad.